Bueno, bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de reflexiones global, local. Entonces, em, les invito a que ahí donde estén, si no han leído el pasaje que está en Ezequiel capítulo 3, pausen el video, vayan y miren qué es lo que dice Ezequiel capítulo 3. Inclusive cuando acabemos este video les voy a invitar otra vez a que vayan y vuelvan y relean lo que dicen en Ezequiel capítulo 3 porque en realidad es algo muy bonito. Es confuso, en realidad cuando nosotros leemos este pasaje es un poquito confuso. Entonces, denle pausa y leamos el pasaje. eh, cuando nosotros nos acercamos a Ezequiel capítulo 3 vemos algunas cosas, como les decía, un poco confusas porque empieza diciendo, estas son visiones, ¿no? Visiones y esto está pasando 600 años antes de que venga Jesús. O sea, estamos hablando hace mucho tiempo y, y nos empieza a hablar de una visión que tuvo Ezequiel. Primera cosa es que Ezequiel, lleno del Espíritu, eso es importante, lleno del Espíritu fue el que él escuchó y vio estas visiones. Entonces, él ve esas visiones y le dicen al principio, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Y habla a la casa de Israel. Entonces, en la visión, él ve un rollo y le dice que lo tiene que comer. Entonces, es interesante, es una manera de escritura en la que está diciendo que él tenía que eh, no comer literalmente, sino que tenía que interiorizar todo lo que estaba ahí. Entonces hay una posibilidad de que era una visión, tal vez estaba comiendo algo así, pero el punto es que le está diciendo, come este rollo, o sea, las palabras que estás recibiendo, interiorízalas, y está diciendo en el pasaje que Ezequiel estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces, lleno del Espíritu de Dios, Ezequiel habla al pueblo de Israel que estaba en cautiverio. Entonces estaban en momentos donde ellos estaban en cautiverio por su pecado. Ellos habían pecado y Dios los había entregado en manos de sus enemigos y ellos estaban ahorita viviendo las consecuencias de eso. Entonces, cuando está pasando todo esto, es que Dios viene a Ezequiel y le da palabra, le dice, come este rollo y habla estas cosas a los hijos de Israel. Les vas a hablar, pero ellos no te van a escuchar. Cosa tremenda. Les dice, tú les vas a hablar, pero ellos no te van a escuchar. Y, y acá dice, una de las primeras ideas es que Ezequiel es el que habla. Dios le habla a Ezequiel y Ezequiel es el que tiene que hablar. Y Ezequiel lo habla lleno del Espíritu de Dios. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho es que en el versículo 18 dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, el que decía quién era el impío, el que decidía quién era el impío, era Dios. Entonces, este pasaje lo que no nos está diciendo es que nosotros tenemos la autoridad moral de agarrar la Biblia y empezar a apuntar a todas las personas, no, sino que Dios es el que dice y el que juzga quién está haciendo lo bueno y quién está haciendo lo malo. Y cuando yo tenga la oportunidad de hablar, yo lo voy a hacer lleno del Espíritu y yo solo voy a hablar lo que Dios dice, lo que Dios ya ha dicho. Entonces esa es una cosa que me parecía súper interesante. Entonces nosotros vemos en este pasaje, vemos a Ezequiel, vemos a Israel y vemos a la atalaya. Entonces de Ezequiel nosotros vemos que él habla lleno del Espíritu. Él no solo habla, sino estando lleno del Espíritu, él es el que toma esa oportunidad para hablar. Y él va a hablar a personas que no le van a escuchar. Entonces, a él no le corresponde decir, Dios, pero yo por qué voy a hablar a personas que no me van a escuchar. No, sino a él le corresponde obedecer. Eh, el segundo es Israel. Israel es rebelde y no atiende. En el pasaje mismo decía Dios a Ezequiel, vas a hablar a los hijos de Israel y ellos no te van a escuchar. Tremendo, porque ahorita vamos a ver cómo eso se representa en nuestra vida. Y el tercero es el atalaya. Un atalaya es un vigilante, una persona, un sentinela, alguien que está vigilando en las murallas que no vengan enemigos. Y, y yo pensaba, ¿para qué mandar un vigilante? ¿Para qué mandar un centinela si Israel no iba a escuchar? Y ahí es donde viene lo bonito de esta historia. Es que el primero cuando estamos hablando, que es Ezequiel el que habla, estamos hablando que él no toma atribuciones que no son las de él. Entonces, primero, nosotros cuando hablemos de la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios y hablemos solo lo que Dios nos dice que hablemos. En el segundo, que es Israel, Israel decía, ellos son rebeldes, pero tú no seas rebelde como ellos. O sea, para Ezequiel le decía sobre Israel, tú no seas rebelde como ellos. Abre tu boca
y come lo que yo te doy. O sea, él le estaba dando el rollo y él tenía que hacer lo que le estaba diciendo el Señor. Y el tercero es ese atalaya. Entonces estamos hablando del vigilante y por qué Dios habría mandado un vigilante a un pueblo que no iba a escuchar. Y es donde me parece muy bonito porque desde el versículo 16 y hasta el versículo que nosotros vemos como el versículo clave del día, dice, eh, lo voy a parafrasear un poco, él le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por vigilante a la casa de Israel. Entonces cuando yo le diga al malo que va a morir y tú no le amonestes, ni le digas nada, él va a morir y la sangre de él va, la culpa va a ser tuya, ¿sí? Pero si tú le avisas y él no cambia su camino, va a ser culpa de él. Ahora, si tú no le avisas, cae sobre ti la culpa. Y eso es algo tan bonito porque Ezequiel lo hizo. Él avisó lo que tenía que avisar. Y el pueblo se mantuvo en el cautiverio y se mantuvo haciendo lo que estaba bien. Pero ahora nosotros vemos que hay un centinela que sí fue justo, que hizo todo lo que tenía que hacer. Y nosotros vemos en Jesús una persona que vino a mostrarnos nuestro pecado y nos vino a mostrar la salvación. Y muchos no le recibimos cuando lo vimos. Y aún así cuando no lo recibimos, Él tomó la culpa. Él murió por nuestros pecados. Aun cuando se supone que si Él nos avisaba, nosotros teníamos que morir, Él nos avisó y Él murió. Él tomó la culpa. Y él se hizo ese atalaya por excelencia, que nos habló, nos avisó y dijo, bueno, les toca morir, pero yo voy a morir por ustedes. Aquí está otra oportunidad, acérquense. Y cuando yo veía en Israel que se alejaban y que se acercaban, yo pensaba, Israel soy yo, Israel somos nosotros en general. Cada vez que en la Biblia nos habla de Israel, nos está hablando de la raza humana. Y yo mirando a Israel, veía que soy yo. Yo soy el que me ha alejado, yo soy el que he hecho tantas veces lo que es mi voluntad. Yo muchas veces he dicho, esto se hace de mi manera y el Señor me ha dejado vivir las consecuencias de eso muchas veces. Pero una vez más, Dios me da una oportunidad y me dice, aquí está mi sacrificio, yo morí por ti. Y eso es lo que yo veo que el Señor nos está hablando hoy. Eh, yo les invito, cuando acaban de ver este video, vuelvan otra vez al pasaje, miren qué es lo que dice. Y sí, aunque es confuso, nosotros 600 años antes de que viniera Jesús, ya estamos viendo una imagen de Jesús. Ya estamos viendo que aquí se necesitaba que alguien fuera justo, que hiciera lo bueno y que pudiera tomar el pecado del pueblo, pero no había. Y vino después, y vino para dar salvación y nosotros hoy tenemos el privilegio de vivir en un tiempo en el que ya podamos conocer a Jesús. Entonces les invito a que vayan otra vez a este pasaje, que miren qué es lo que dice y si hay algo especial que quieran comentar, lo pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir. Y sí, les invito a que en realidad se deleiten. Hay un versículo también en este pasaje que dice que Ezequiel comió ese rollo que decía y se deleitó y fue bueno para él. Entonces deleitémonos en la palabra del Señor y veamos qué es lo que el Señor nos dice a nosotros, que Él quiere en realidad tener un tiempo especial con nosotros. Dios los bendiga.